El vapor se elevaba como un fantasma hambriento desde la plaza de San Sebastián. Era el alba del 14 de marzo de 1547, y la neblina matutina se confundía con el humo que emanaba del caldero de hierro, instalado desde la medianoche por orden expresa del Consejo Real. Los verdugos habían trabajado en silencio, sus rostros cubiertos por capuchas negras, mientras transportaban la leña de encina que ardería durante horas, manteniendo el agua en su punto de ebullición perfecta. Catalina, de Mendoza, observaba desde la ventana de su celda en la torre del homenaje. Sus dedos, antes delicados como pétalos de azucena, ahora mostraban las marcas de 3 meses de cautiverio. La acusación había sido precisa como una daga. Envenenamiento del conde de Villalba, su esposo durante apenas 6 lunas. Pero ella conocía la verdad que ningún tribunal quiso escuchar. Las cartas ocultas en el escritorio del conde, los pagos secretos a mercenarios franceses, la traición que ella había descubierto la noche antes de su muerte. El agua comenzó a burbujear con más fuerza cuando los primeros rayos del sol tocaron la plaza. Los comerciantes cerraban sus puestos, sabiendo que ese día no habría mercado. Solo habría espectáculo. Las campanas de la catedral permanecieron mudas, como si hasta Dios prefiriera no ser testigo de lo que estaba por suceder. Don Álvaro de Sotomayor, el alguacil mayor, revisaba los documentos por última vez. Su mano temblaba ligeramente al firmar la orden final. Había conocido a Catalina desde niña, había visto crecer su belleza como una rosa en los jardines del palacio. Ahora, esa misma belleza sería disuelta en agua hirviente, no por justicia, sino por conveniencia política. El verdadero asesino del conde, su propio hermano Diego, había pagado bien por este silencio. Los habitantes de la ciudad comenzaron a congregarse lentamente. Las madres cubrían los ojos de sus hijos pequeños, pero los mayores eran obligados a presenciar. «Para que aprendan», murmuraban los padres, aunque nadie sabía exactamente qué lección debían extraer de ver a una mujer de 23 años ser hervida viva. El maestro de ceremonias, vestido de púrpura oscura, desenrolló el pergamino con la sentencia. Su voz resonó en la plaza como el graznido de un cuervo. Por alta traición, por el crimen de lesa majestad, por el asesinato mediante ponzoña del noble conde de Villalba, se condena a doña Catalina de Mendoza a morir en el caldero hirviente, para que su carne corrupta sea purificada y su alma encuentre la redención en el tormento. Mientras tanto, en las sombras de los soportales, un monje franciscano anotaba todo en un pequeño libro de cuero. Fray Martín de Azpeitia había sido el confesor de Catalina durante su cautiverio. Conocía su inocencia, pero también conocía el precio de hablar. En sus páginas, escritas con letra diminuta, guardaba los nombres de los verdaderos culpables, las pruebas que nunca verían la luz. Algún día, pensaba, cuando el reino estuviera preparado para la verdad. El caldero seguía hirviendo. El agua, traída del río sagrado de San Isidro, burbujeaba con una furia que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Los cuervos, normalmente bulliciosos en las almenas del castillo, habían desaparecido. Incluso las bestias del campo parecían presentir que ese día, la humanidad cruzaría una línea de la que no habría retorno. La primera campanada sonó desde la torre. Era la señal. Los guardias comenzaron su marcha hacia la celda de Catalina. Sus pasos resonaban en los corredores de piedra como los latidos de un corazón moribundo. Y en la plaza, el vapor seguía elevándose, mezclándose con las primeras lágrimas de quienes, sin saberlo aún, presenciarían el principio del fin de un reino que confundió el poder con la crueldad. Las puertas de hierro se abrieron con un quejido que atravesó el silencio como un cuchillo. Catalina emergió del calabozo, flanqueada por 6 guardias, sus pies descalzos sobre las piedras heladas que pronto contrastarían con el calor infernal que la esperaba. Vestía una simple túnica de arpillera. Su cabello negro como ala de cuervo había sido cortado al rape la noche anterior,
siguiendo la tradición que dictaba que ninguna vanidad debía acompañar al pecador en su último trayecto. Entre la multitud, una anciana se persignó al reconocer en aquellos ojos verdes a la niña que solía jugar en los jardines del palacio. María la tejedora había sido nodriza de Catalina. Había cantado nanas para calmar sus pesadillas infantiles. Ahora, esas mismas canciones morirían con el último grito de su niña. El cortejo avanzaba con lentitud calculada. Cada paso era una nota en la sinfonía del terror que la corona había compuesto. Los tamborileros marcaban el ritmo fúnebre, mientras los pregoneros repetían los cargos en cada esquina. Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Al pasar frente a la capilla de Santa Águeda, Catalina levantó la cabeza y comenzó a cantar. Era el Salve Regina, pero no como lo habían escuchado antes. Su voz, clara como el cristal a pesar de los meses de tormento, transformó la plegaria en un lamento que heló la sangre de los presentes. Los guardias intentaron silenciarla, pero el capitán, un veterano de las guerras de Minoves, Flandes llamado Rodrigo de Haro, les hizo una seña para que la dejaran continuar. Había visto demasiadas muertes como para no reconocer la dignidad cuando se manifestaba. Diego de Villalba observaba desde el balcón del palacio arzobispal, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la barandilla de mármol. El veneno que había vertido en la copa de su hermano había sido importado de Venecia, indetectable para los médicos de la corte. Pero fue la daga que clavó en el costado de Catalina al descubrirla leyendo las cartas comprometedoras la que selló ambos destinos. Ella había sobrevivido, muda por el trauma, incapaz de defenderse en el juicio. Él había sobrevivido también, rico por la herencia, poderoso por las alianzas que esas cartas le habían proporcionado. La procesión dobló hacia la Plaza Mayor. El caldero humeante apareció ante los ojos de Catalina como una boca abierta del infierno. Por primera vez sus piernas flaquearon, no por miedo a la muerte, sino por la certeza de que la verdad moriría con ella. Las palabras que no pudo pronunciar en el juicio ardían en su garganta como brasas. Fray Martín se acercó para darle la extremaunción. Sus manos temblaban mientras ungía la frente de la condenada. «Perdónalos», susurró ella, y el fraile supo que no hablaba de sus verdugos, sino de aquellos que callarían por siempre. «La verdad es como el agua», continuó Catalina con voz apenas audible. «Siempre encuentra la manera de filtrarse por las grietas del silencio». Los nobles en sus balcones engalanados bebían vino especiado mientras apostaban sobre cuántos gritos daría antes de perder el conocimiento. Las damas se abanicaban con nerviosismo, fingiendo horror mientras sus ojos brillaban con morbosa expectación. Solo la duquesa de Alba, prima lejana de Catalina, tuvo la decencia de retirarse a sus aposentos, no sin antes murmurar a su doncella: «Hoy no muere una envenenadora. Hoy asesinamos la última esperanza de justicia en este reino podrido». El verdugo principal, un hombre corpulento llegado desde Toledo para la ocasión, probó la temperatura del agua con una vara de hierro. El siseo del metal al contacto con el líquido hirviente hizo que varios espectadores retrocedieran. Se decía que este hombre había perfeccionado la técnica en las ejecuciones de herejes en Sevilla, que conocía el punto exacto de calor para prolongar la agonía sin permitir una muerte rápida. Mientras subía los escalones del patíbulo, Catalina vio su reflejo distorsionado en la superficie burbujeante del agua. Por un instante, le pareció ver no su rostro, sino el de todas las mujeres que habían sido silenciadas antes que ella, y todas las que lo serían después. Una procesión infinita de víctimas de un sistema que prefería el espectáculo del castigo a la búsqueda de la verdad. La plaza entera contuvo el aliento. Los pájaros habían cesado su canto. Hasta el viento parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma se negara a participar en aquella atrocidad. Y en ese silencio sobrenatural, justo antes de que las manos del verdugo la tocaran, Catalina de Mendoza pronunció sus últimas palabras audibles. «El agua hervirá, mi carne se disolverá, pero las manchas de sangre en las manos de los culpables arderán por siempre».
El primer contacto con el agua hirviente arrancó de Catalina un grito que no parecía humano. Era el alarido primordial de toda carne que se rebela contra su destrucción. Los verdugos la habían sujetado por los brazos, sumergiéndola lentamente, centímetro a centímetro, para que la multitud pudiera saborear cada instante del suplicio. El vapor que se elevaba de su piel al contacto con el agua creaba una bruma espectral que envolvía el patíbulo. En el instante en que el agua alcanzó sus rodillas, algo extraordinario sucedió. Los gritos cesaron. Catalina levantó el rostro hacia el cielo plomizo, y sus labios se movieron en silenciosa oración. Los más cercanos juraron después que vieron lágrimas de sangre rodar por sus mejillas, aunque los escépticos lo atribuyeron a las salpicaduras del caldero. Don Álvaro de Sotomayor apartó la mirada. En sus 30 años de servicio a la corona, había presidido decenas de ejecuciones, pero ninguna le había revuelto las entrañas como esta. Sabía que estaba firmando la muerte de una inocente, pero el precio de la verdad era su propia cabeza. Las cartas que Diego de Villalba poseía lo incriminaban en el contrabando de armas con los rebeldes moriscos. Un secreto por otro, sangre por silencio. La piel de Catalina comenzó a desprenderse como pétalos marchitos. El agua, ahora teñida de un rosa nauseabundo, burbujeaba con renovada furia. Los espectadores más cercanos retrocedieron ante el hedor que emanaba del caldero, una mezcla de carne cocida y hierbas, aromáticas que los verdugos habían añadido en un intento grotesco de disimular el olor. Fue entonces cuando el milagro oscuro aconteció. En medio de su agonía, Catalina comenzó a hablar. No eran gritos ni súplicas, sino palabras claras y articuladas que helaron la sangre de los presentes. Nombres, fechas, lugares. Los secretos que el tormento no había podido arrancarle fluían ahora como el agua hirviente que la consumía. Habló de los tratos de Diego con los franceses, de los sobornos a los jueces, del veneno veneciano oculto en los sótanos del palacio. Diego de Villalba palideció desde su balcón. Intentó gritar para que tocaran los tambores, para que ahogaran esa voz imposible, pero su garganta se había cerrado como si manos invisibles la estrangularan. A su lado, los nobles que habían participado en la conspiración comenzaron a sudar frío, sus rostros contorsionados por el terror de verse expuestos. El Ponton, verdugo, perturbado por el giro de los acontecimientos, intentó acelerar el proceso hundiendo completamente a Catalina en el caldero, pero ella se aferró a los bordes con una fuerza sobrehumana, su carne despellejada resbalando sobre el metal ardiente mientras continuaba su letanía de revelaciones. Habló del oro robado de las arcas reales, de los documentos falsificados, de los testigos comprados o asesinados. La multitud, que había venido por el espectáculo, se encontró presenciando algo mucho más terrible: el desnudamiento de la podredumbre que carcomía los cimientos del reino. Algunos comenzaron a murmurar, otros a protestar. Los guardias, confundidos, no sabían si debían mantener el orden o escuchar las revelaciones que podrían cambiar el destino del reino. Fray Martín cayó de rodillas, su libro de notas empapándose con sus lágrimas. Todo lo que Catalina revelaba confirmaba lo que él había descubierto en el confesionario, pero que no había tenido el valor de denunciar. Ahora la verdad emergía desde las profundidades del infierno, proclamada por una mártir que pagaba con su carne el precio del silencio de todos. El capitán Rodrigo de Haro desenvainó su espada, no para mantener el orden, sino en un gesto de misericordia que sabía le costaría caro. Con un movimiento rápido, atravesó el corazón de Catalina, poniendo fin a su agonía y a sus revelaciones. El cuerpo se hundió finalmente en el caldero, y con él, aparentemente, la verdad que había intentado emerger. Pero el daño estaba hecho. Las palabras de la moribunda habían sembrado la duda en cientos de corazones. En los días siguientes, copias anónimas de las acusaciones comenzaron a aparecer clavadas en las puertas de las iglesias. Los murmullos se convirtieron en rumores, los rumores en certezas.
Diego de Villalba fue encontrado muerto en su alcoba una semana después, ahogado en su propio vómito, aunque algunos juraron haber visto marcas de quemaduras en su garganta, como si hubiera bebido agua hirviendo. La plaza fue lavada con vinagre y sal, el caldero fundido y enterrado en lugar no consagrado. Pero el olor persistió durante meses, impregnado en las piedras como un recordatorio de que hay crímenes que ni el fuego puede purificar. Los comerciantes trasladaron el mercado a otra plaza. Los nobles evitaban pasar por allí. Solo los perros, callejeros, se acercaban a veces aullando lastimeramente antes de huir con el rabo entre las patas. En los registros oficiales, la ejecución de Catalina de Mendoza fue descrita como ejemplar y sin incidentes. Su nombre fue borrado de los archivos familiares, su retrato quemado, su memoria proscrita. Pero en las tabernas, en los confesionarios, en los susurros de las criadas, su historia mutó y creció. La envenenadora se convirtió en mártir, la criminal en profetisa, el caldero en símbolo de una justicia que se había cocido en su propia corrupción. 3 lunas habían transcurrido desde que el caldero fue enterrado, pero la plaza seguía, exudando el miasma de la culpa colectiva. Las lluvias de abril, normalmente bendecidas por los agricultores, caían sobre las piedras sin lograr lavar la mancha invisible que todos veían pero nadie mencionaba. El mercado, trasladado a la plaza de San Antón, languideció. Los comerciantes juraban que sus mercancías se pudrían más rápido, que el pan se agriaba antes del mediodía, que el vino se convertía en vinagre en las tinajas. El reino comenzó su propia putrefacción desde adentro. Los nobles que habían presenciado la ejecución desde sus balcones empezaron a enfermar de males extraños. La condesa de Medina perdió la voz por completo, como si las palabras se le hubieran cristalizado en la garganta. El marqués de Santillana desarrolló úlceras en las manos que supuraban sin cesar, obligándolo a usar guantes de cuero día y noche. Coincidencias, decían los médicos de la corte, aunque sus ojos delataban el miedo a pronunciar otro diagnóstico. Fray Martín de Minorenocentose Azpeitia había huido del convento la noche siguiente a la ejecución, llevando consigo su libro de confesiones. Pero fue encontrado en un camino polvoriento a 3 leguas de la ciudad, su cuerpo retorcido en una postura imposible, como si hubiera sido hervido desde dentro. El libro había desaparecido, aunque los pastores que encontraron el cadáver juraron haber visto páginas flotando en el viento como palomas negras, desintegrándose antes de tocar el suelo. En el Palacio Real, el rey Felipe recibía informes inquietantes. Las revueltas en los territorios del norte se multiplicaban. Los moriscos, antes sumisos, se alzaban con una furia renovada. Los banqueros genoveses retiraban sus préstamos. Era como si la ejecución de Catalina hubiera roto algún equilibrio invisible que mantenía unido el reino. Los consejeros reales sugerían medidas cada vez más draconianas, pero cada nueva crueldad parecía acelerar la descomposición. El capitán Rodrigo de Haro, quien había dado el golpe de gracia a Catalina, fue encontrado en su alcoba con las venas abiertas. Dejó una carta confesando todos los sobornos que había recibido, todos los inocentes que había entregado al verdugo, todas las verdades que había sepultado bajo su espada. Su letra, normalmente firme como su pulso, temblaba como la de un anciano moribundo. Las últimas palabras eran apenas legibles. El agua sigue hirviendo en mis sueños. María la tejedora, la antigua nodriza de Catalina, se convirtió involuntariamente en la guardiana de su memoria. Las mujeres del pueblo acudían a ella en secreto, buscando reliquias de la ejecutada, un mechón de cabello, un jirón de tela, cualquier cosa que hubiera tocado. María no tenía nada que darles excepto historias de la niña que fue, pero eso parecía ser suficiente. En sus relatos, Catalina se transformaba lentamente de víctima en santa, de mártir en símbolo de todas las voces silenciadas. Una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban la plaza vacía como fogonazos del infierno, sucedió lo impensable.
El lugar donde había estado el caldero comenzó a hundirse, formando un cráter perfecto del que emanaba vapor. Los guardias nocturnos huyeron despavoridos, jurando haber escuchado voces que emergían del agujero, una cacofonía de confesiones y súplicas en lenguas muertas. Don Álvaro de Sotomayor, el alguacil que había firmado la sentencia, enloqueció por completo. Pasaba sus días garabateando nombres en las paredes de su celda en el manicomio de San Lázaro, una letanía interminable de todos los inocentes que había condenado. Los cuidadores encontraron entre sus pertenencias documentos que probaban la inocencia de Catalina, junto con órdenes selladas de ejecutarla sin importar el veredicto del juicio. El sello pertenecía a Diego de Villalba, pero la letra era de alguien mucho más poderoso, alguien cuyo nombre ni siquiera los locos se atrevían a pronunciar. Los archivos reales fueron purgados sistemáticamente. Cualquier mención a Catalina de Mendoza, a su juicio, a su ejecución, fue eliminada con eficiencia quirúrgica. Los escribanos que se resistieron desaparecieron. Los testigos emigraron súbitamente a las Américas. Era como si el reino entero conspirara para borrar no solo a una mujer, sino el recuerdo de su propia vergüenza. Pero la memoria popular es como el agua, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. En las canciones de los juglares, Catalina se convirtió en la dama del vapor, una figura espectral que aparecía en las noches de niebla para señalar a los culpables. Los niños jugaban a El Caldero, un juego macabro donde el que perdía debía confesar un secreto. Las comadronas invocaban su nombre para aliviar los partos difíciles, creyendo que quien había sufrido el máximo dolor podía interceder por las parturientas. El reino, mientras tanto, se precipitaba hacia su propio caldero. Las guerras se sucedían, las pestes diezmaban la población, los impuestos ahogaban a los súbditos. Era como si la maldición pronunciada por Catalina en su agonía se cumpliera letra por letra. Los nobles que habían aplaudido su suplicio veían sus linajes extinguirse, sus fortunas evaporarse, sus nombres convertirse en sinónimo de traición y cobardía. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba desde el este trayendo el olor del mar distante, los ancianos juraban escuchar todavía el burbujeo del agua hirviendo, mezclado con una voz que repetía una y otra vez los nombres de los culpables, como una letanía que ni el tiempo ni el olvido podían silenciar. 50 años después, cuando el imperio se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea de la historia, un archivero llamado Sebastián de Orgaz descubrió por casualidad un ladrillo suelto en los sótanos olvidados del Archivo de Indias. Detrás, envuelto en cuero encerado, yacía el libro de Fray Martín de Azpeitia, intacto como si el tiempo hubiera decidido preservar aquella única verdad entre un océano de mentiras. Las páginas narraban con detalle escalofriante no solo la inocencia de Catalina de Mendoza, sino los nombres de una red de corrupción que había carcomido los cimientos del reino durante generaciones. Cada confesión recogida por el fraile era una pieza del rompecabezas que explicaba por qué un imperio donde nunca se ponía el sol había comenzado su largo crepúsculo precisamente el día en que una mujer inocente fue hervida viva en nombre de la justicia. Sebastián, temblando ante el peso de su descubrimiento, acudió al nuevo gobierno republicano que había prometido luz donde antes reinaban las sombras. Pero encontró que los nietos de los verdugos ocupaban ahora los escaños del Parlamento, que los descendientes de los conspiradores dirigían los periódicos, que la sangre de los culpables se había diluido pero no purificado a través de las generaciones. El libro fue confiscado para su estudio, y Sebastián fue trasladado a un archivo en Filipinas, donde murió de fiebres antes de poder embarcar. La plaza donde había ocurrido la ejecución era ahora un parque infantil. Los niños jugaban sobre las mismas piedras que habían absorbido los gritos de Catalina, ignorantes del peso de la historia bajo sus pies. Solo los muy ancianos recordaban las historias de sus abuelos sobre el día en que el reino comenzó a hervir en su propia culpa.
pero incluso ellos habían aprendido que hay verdades demasiado calientes para ser tocadas. En 1936, durante los bombardeos de la Guerra Civil, una bomba abrió un cráter en el centro del parque. Los obreros que acudieron a reparar el daño encontraron, a 3 metros de profundidad, los restos del caldero de hierro. El metal se había fundido y solidificado en formas retorcidas que parecían figuras humanas en agonía. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de que el agua, después de 4 siglos, seguía caliente, no hirviendo, pero tibia como lágrimas recién derramadas. Los arqueólogos de la universidad documentaron el hallazgo, pero sus informes desaparecieron durante los saqueos. El caldero fue fundido nuevamente, esta vez para hacer municiones. Dicen los soldados que las balas forjadas con ese metal nunca erraban su objetivo, pero que los tiradores sufrían después pesadillas donde se ahogaban en vapor ardiente. María Esperanza Mendoza, última descendiente conocida del linaje de Catalina, trabajaba como maestra en una escuela rural de Extremadura. No sabía nada de su antepasada hasta que un gitano anciano, al escuchar su apellido, le contó la historia que su pueblo había preservado en sus canciones. Los gitanos, marginados ellos mismos, habían sido los únicos en mantener viva la memoria de la inocente ejecutada, transmitiéndola de generación en generación como se transmite una deuda de honor. María viajó a la capital buscando rastros de su historia familiar. Encontró solo silencios oficiales y miradas esquivas, pero también encontró, en los márgenes de los documentos, en las notas al pie de textos olvidados, en los símbolos grabados en piedras antiguas, las huellas de una verdad que se negaba a morir. Comenzó a escribir, no la historia que fue, sino la que debió ser contada. En sus páginas, Catalina hablaba por todas las mujeres silenciadas, por todos los inocentes sacrificados en el altar del poder. El manuscrito de María circuló clandestinamente durante años. Cada copia era transcrita a mano, como en los tiempos medievales, porque ninguna imprenta se atrevía a publicarlo. Pero las palabras, como el agua, encontraban siempre su camino. En las universidades, en los cafés, en las sacristías donde aún quedaban curas con conciencia, la historia de Catalina se convirtió en parábola de un país que había preferido hervir su verdad antes que enfrentarla. Una noche de marzo, exactamente 500 años después de la ejecución, sucedió algo que los periódicos relegaron a las páginas de sucesos extraños. En ciudades dispersas por toda la geografía, desde Galicia hasta Andalucía, las fuentes públicas comenzaron a emanar vapor sin razón aparente. El fenómeno duró solo unos minutos, pero miles de personas juraron haber escuchado, en el siseo, del vapor, nombres y fechas, crímenes y absoluciones, como si el agua misma hubiera guardado memoria de todas las injusticias vertidas en ella. Los científicos hablaron de anomalías geotérmicas, de coincidencias estadísticas, de histeria colectiva, pero en los barrios antiguos donde las abuelas todavía bendicen el pan y maldicen a los poderosos, se supo la verdad. Que hay crímenes que no prescriben, que hay sangres que no se lavan, que hay aguas que nunca olvidan el sabor de la inocencia. Hervida. En el solar donde una vez estuvo la plaza de San Sebastián, ahora se alza un centro comercial. Los compradores pasan apresurados sobre baldosas relucientes, persiguiendo ofertas y descuentos, ajenos al hecho de que bajo sus pies, en algún estrato profundo de la tierra, el agua sigue recordando. Y en las noches de tormenta, cuando los truenos retumban como tambores de ejecución, los guardias de seguridad evitan hacer la ronda por el sótano del aparcamiento, donde las tuberías gorgotean con un sonido demasiado parecido a palabras ahogadas, a confesiones tardías, a verdades que hierven eternamente en la garganta de la historia. Porque al final, como Catalina supo en su último aliento, no es el fuego el que purifica, sino la memoria, y no es la muerte la que redime, sino la verdad que sobrevive a los verdugos, hirviendo bajo la superficie de los siglos, esperando el momento de emerger como vapor ardiente
para nublar los ojos de los que prefieren no ver que toda injusticia, tarde o temprano, alcanza su punto de ebullición.